Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Estamos aquí, es el 22 de junio. Aquí en Alemania son un poquito después de las 5 de la tarde y esta es la historia número 12 en esta serie y con nosotros tenemos a Carlos. Carlos, por favor, dime quién eres, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, muchas gracias Laura por esta invitación, por la consideración y bueno, yo soy Carlos Rosales Tosa, venezolano, periodista. Actualmente vivo o resido en el estado Lara, eso ubicado al centro occidente de Venezuela, acá en Sudamérica. Ejerzo el periodismo prácticamente desde 2007. Egresé de la facultad de la Universidad Santa María en Caracas, la capital de mi país, en el año 2008. Desde entonces me he dedicado al periodismo a través de distintos medios y bueno, en el andar de la dinámica país, la dinámica propia de lo que va haciendo la acumulación y todo, cualquier paso que uno da en esta carrera y en el transitar de la profesión, pues me ha llevado poco a poco por las distintas ramas de la comunicación. Actualmente, como ya te lo decía, estoy residiendo en el centro occidente del país por diversas causas y en el marco de la evolución me ha llevado un poco hoy a alejarme, si se quiere, un tanto del periodismo al que estaba acostumbrado, que si acaso ya hoy suelo hacerlo de manera independiente y aparte digamos, esa pasión, porque al final esto es lo que es el periodismo, termina conviviendo también con otra también pasión reencontrada y que se ha vuelto afín, que es también dedicado de lleno al marketing digital y a las comunicaciones a nivel empresarial. Entonces, básicamente, en esa metamorfosis que uno lo lleva desde el periodismo hasta el marketing digital, dado también por el nuevo paradigma comunicacional, pues se ha desenvuelto este andar por la comunicación bueno, ya desde 2008 que egresé de la facultad y actualmente pues conviviendo en este país en un contexto especial, no solamente para el país, sino para el mundo, dada la pandemia global que hoy nos toca vivir a esta generación. Exacto. Y a ver, quedándonos con estos cambiamientos que has hecho a medida de estos años, desde el 2008, cuéntame un poco, enfocándonos con la pandemia, ¿tuviste que ha cambiado algo el trabajo que hacías antes, o sea, antes de enero y ahora? ¿Tuviste que reinventarte un poco o no mucho? Fíjate que sí hubo cierto cambio, ya que actualmente en mi trabajo, el home office o el trabajo desde el hogar era una alternativa ante determinadas coyunturas que terminaban afectando la operatividad de la empresa, potenciado sobre todo por elementos clave de la crisis propia de Venezuela. Es decir, el trabajo desde el hogar se convertía en una alternativa cuando existían problemas, por ejemplo, de apagones, estos problemas de energía que Venezuela viene acusando ya hace unos meses y quizás pues este problema podría estar afectando la sede o las oficinas. Bueno, trabajemos desde la casa, o si en algún momento había una situación especial que lo ameritaba, como por ejemplo fuertes protestas, situaciones un tanto irregulares que pudieran invitarnos a, como medida, digamos, en el marco de la prudencia, trabajar desde la casa, hacerlo remoto, y esto nos permitía de algún modo no frenar la operatividad. Ahora, ¿qué ocurre? Con este elemento nuevo que se sumó, que ha sido la pandemia del COVID-19, la excepción se convirtió en la regla. Ahora entonces el home office, ese trabajo desde la casa, es precisamente, o pasó a ser lo habitual, y obviamente no es lo mismo
cuando uno lo tiene como una opción para atender determinada coyuntura, a que se vuelva la cotidianidad misma. Eh, es algo con lo que se puede lidiar, adaptar horarios, adaptar rutina. El cambio o la adaptación a esta modalidad no ha sido tan fuerte, pero sí de algún modo, obviamente se extraña aquella vieja normalidad que ahora como la llamamos, pero también es parte del proceso que estamos viviendo, yo creo que todos en el mundo, a tratar de asimilar, y aquí creo que es lo más difícil, que aquella normalidad a la que uno añora, o digamos que ha potenciado incluso frases que uno lee en redes sociales como cuando esto acabe, pareciera que es que no se entendió que esa normalidad que dejamos atrás no vuelve más nunca. Sí, es, Eh, Nosotros no vivimos un interín, y esto es una opinión muy personal, un interín dada cierta coyuntura especial, pongámosle el nombre de la pandemia en este caso. No, vivimos en un punto de inflexión, un antes y después. Y creo que estamos en esa transición de acostumbrarnos a lo que va a ser un nuevo modo de vida. La vida como conocíamos ya no existe más en el plano profesional y en el plano laboral, precisamente, pues estamos adaptándonos a ello. Y ha pasado con nuestra empresa algo que esto ha coincidido con que también no se han frenado algún trabajo que se venía haciendo desde hace un tiempo para la expansión, y obviamente ello ha demandado todavía más trabajo aún en medio de la pandemia. Así que eso también ha ayudado un poco a mantenernos ocupados cada uno en sus casas, y hace un poco más llevadero el confinamiento, sin duda. claro, eso sí. Y además, volviendo a lo que decías, ¿no? De la gente que tiene que, bueno, entender, digamos, que lo que hubo en pasado ya no habrá, ¿no? O sea, habrá algo diferente. Por suerte, al menos lo que yo puedo ver es que cada vez hay más personas que esto lo están entendiendo y aceptando, porque hace un par de meses ni se hablaba de eso y ni se pensaba de eso, ¿no? La mayor parte de la gente. Pero, pero falta mucho. Sin Y, duda. ¿no? Eso es. Y a ver, cuéntame una cosa, ahora en este momento, ¿de qué se está hablando en Venezuela? O sea, ¿cuál es el tema más importante? ¿Qué es lo que está pasando en el país ahora que todo el mundo esté hablando de eso o esté preocupado de eso? Siempre quedándonos con la pandemia, obviamente. Claro, fíjate que Venezuela es un caso complejo. Ya me da un poco de risa porque a veces resulta difícil para el venezolano tener que explicar este cúmulo de cosas que ocurren en el país a muchos amigos, conocidos de otras latitudes. En estos momentos, y tu pregunta es muy certera, porque en estos momentos hay varios factores que están llamando la atención de los venezolanos, y esto se puede ver también un poco en redes sociales, porque se mezclan factores de la crisis socioeconómica que vive el país con la crisis política, y, y todo eso, imagínate todos esos ingredientes en medio de una pandemia global. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando uno revisa ya esta semana, el día de ayer, el Ejecutivo Nacional anunciaba lo que ellos han llamado una especie de radicalización de las medidas ante la pandemia o de la cuarentena. Fueron decretados, por ejemplo, regímenes especiales para, para distintos estados del, del país, atendiendo la situación con el cierre de municipios y cierre de carreteras interestatales. Por ejemplo, el gobierno anunciaba esta medida aludiendo que quiere evitar la propagación del virus, ya que
cuando uno revisa el discurso gubernamental acá en Venezuela sobre la pandemia, es que la mayoría de los casos, y puedo hablar de una proporción 90%, 10%, eh, la mayoría de los casos para el gobierno vienen del extranjero. Son casos que ellos llaman importados y una ínfima cantidad de casos comunitarios. Algo que no se entiende, pues también dicen tener muchos avances y los mejores protocolos en los controles fronterizos. Sin embargo, al parecer estos son burlados como nunca, cuando uno va a ver el discurso gubernamental. Entonces, todo esto hay que sumarlo a un contexto no solamente de radicalización de estas medidas que restringen la movilidad entre municipios, entre estados, obviamente extreman el confinamiento, sino que también hay que sumarlo a un contexto que es la escasez de combustible en el país. Algunos, los más escépticos y los que van hilvanando teorías, dicen que esta radicalización de cuarentena y de medidas que se anunciaba el día de ayer obedece también a que ya se estaría terminando el inventario de combustible con el que contaba el país que había llegado de Irán, por ejemplo. Esa es una de las tantas teorías que se hilvanan en torno a todo este anuncio del gobierno, porque, claro, cuando se hacen este tipo de anuncios con poca transparencia, sin mucha explicación, el venezolano no cuenta con por ejemplo, boletines sanitarios serios, es decir, el gobierno muchas veces no se limita a las cifras, a cómo lo está atendiendo, qué tipo de pruebas aplica, cuáles no. Todos los datos necesarios, por ejemplo, cuántas pruebas de las que aplica, cuántas son PCR, cuántas son pruebas rápidas. Hace un mes y un poco más, la Comisión de Asuntos Humanitarios de la ONU había revelado un informe que precisamente dejaba en evidencia que el gobierno venezolano sumaba ambos tipos de pruebas y se vendía como la nación que más pruebas contra el COVID realizaba en el continente, y ciertamente es todo lo contrario. El país se ubicaba de último en una especie de ranking, y esto lo dejaba en evidencia ese informe. Entonces, esa poca transparencia, no, el venezolano no ve a nadie especializado al frente de la crisis pandémica, no se ve a un panel de expertos, o sea, epidemiólogos, médicos, no. La vocería oficial, por ejemplo, acá, ante la respuesta para la pandemia, la tienen el presidente Nicolás Maduro, el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez y su hermana, que es vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Entre estas tres figuras se maneja la vocería oficial frente al COVID. Llama la atención también, y esto es un detalle que a veces se pierde de vista, y es que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la administración Maduro, y que está designada al frente de la respuesta del país ante el COVID, eh, vale entender que quizás no reste, pero sumaría un poco que fuera médico y epidemiólogo, pues mucho mejor, caso que no es así. Lo cierto es que Delcy Rodríguez está al frente de la respuesta del Ejecutivo Nacional frente a la pandemia. No solo eso, se ha olvidado o se perdió en el tiempo el nombramiento de la misma funcionaria al frente de lo que en su momento Nicolás Maduro llamó Estado Mayor Eléctrico, que era una comisión presidencial que tenía que afrontar, atender y resolver la grave crisis energética que vive Venezuela. Entonces, algo que también era responsabilidad, según el Ejecutivo, de la misma funcionaria. Eso se perdió en el tiempo y Venezuela sigue acusando apagones a diario. ¿A día? Algo que también, sí, a diario. Te, mira, te lo puedo decir, anoche, por ejemplo, eh, acá donde yo vivo tuvimos un apagón
Y te puedo decir que fue corto. Fueron 2 horas y media sin servicio eléctrico, en una dinámica donde muchas veces se ven apagones de hasta 7 horas. 5 o 7 horas es lo habitual. Y wow, en este contexto uno se imagina cómo hacen entonces centros asistenciales para atender, por ejemplo, una pandemia, donde acá una de las primeras medidas, bueno, aunque eso ya lo conversaremos más adelante, quizás le compró tiempo al Ejecutivo, pero ese tiempo que compró ya se le acaba y no se vieron medidas contundentes para intentar amortiguar un poco el golpe de una crisis como esta, y en la cual la gente está empezando a acusar un detalle también del tema, y es que el detalle con el confinamiento o las medidas de cuarentena es que no son para todo el mundo. Y en esto hablo en el caso del factor socioeconómico. Se requiere de un gasto público enorme para soportar de manera efectiva una medida como la cuarentena, algo que en Venezuela hoy no es posible, porque más del 70% de la población, eh, prácticamente, para decirlo así, su trabajo, su dinámica, su economía personal depende del día a día, del que salga a trabajar. Y bueno, esas personas la están pasando mal. Claro, ese es un problema, bueno, que se ve mucho en Latinoamérica, pero claro, en otras partes del mundo también, en India y en muchos lugares en África. Correcto. Sí, esta pandemia es muy trágica porque, claro, te hace ver las diferencias, pero también muestra mucho que al final de cuentas, sin importar el país o el continente de donde uno proviene, los problemas son los mismos. Y volviendo a hablar de lo que estabas contando sobre la comunicación, ¿no? De la transparencia. Eso ha sido un problema que demasiados países han tenido, de cómo se comportaron desde el principio o cómo continúan a comportarse, han perdido la confianza de sus ciudadanos, ¿no? Y si tú miras, por ejemplo, a los países que han tenido que han hecho mejor, por ejemplo, Nueva Zelanda y Uruguay, una de las cosas que sí tienen es que desde el principio el gobierno ha sido muy transparente, muy claro con la comunicación, explicando bien la situación, el qué es una pandemia, por qué hay que hacer estas diferentes medidas y qué es lo que esperan, no solo del gobierno, pero también de la gente. Y es muy difícil, sobre todo para esta gente que dices vos que su pan de cada día lo cosechan, digamos, ese mismo día, ¿no? Así es. Es, volviendo a lo de las medidas, de cómo hicieron cuéntame un poco la historia de lo que hizo Venezuela para poder frenar la propagación del COVID-19. Acá en Venezuela, la medida más contundente, y creo que la que ayudó un poco a frenar la propagación, fue el temprano decreto de la cuarentena y de este confinamiento. Ahora, ¿qué ocurre? Y por eso a esto me refería con medidas que compran tiempo. La cuarentena le sirvió al Ejecutivo Nacional para comprar tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Si en este tiempo que compra no lo usan para, de algún modo, de la noche a la mañana no van a resolver el problema serio que hay en Venezuela de infraestructura sanitaria, pero sí para reacondicionar algunos centros, organizar tu respuesta ante la primera crisis pandémica que vas a enfrentar desde que estás en el gobierno, y a esto me refiero al Ejecutivo, para
crear políticas de verdad efectivas para aislar a pacientes, para contar con infraestructura que permita recibir a venezolanos que entren por zonas fronterizas, pero de verdad de forma adecuada, optimizar servicios en centros asistenciales, todas las cosas pequeñas cosas que puedan hacer como Estado para prepararse y amortiguar el impacto. Pero si en este tiempo no se hizo, sino que simplemente se usó como una medida para ganar tiempo, porque hay que decirlo también que de algún modo la movilidad también iba a estar mermada, que es una de las cosas que se dice también que maquilló un poco la medida de cuarentena, es que coincidió el inicio de la cuarentena, que en Venezuela también coincidió con la crisis total, el colapso de la producción de combustible en un país petrolero como Venezuela. Entonces, eso también se unió. Y además hay un factor que yo siempre he conversado con familiares, con amigos, y es que hay en la conciencia colectiva está presente el factor de saber con qué infraestructura sanitaria cuenta el país. Y de algún modo el venezolano teme caer o teme depender de un centro asistencial venezolano público sobre todo. A eso, Laura, debemos sumar que hemos hablado por encima de a lo que se limita y los factores de poca transparencia que uno observa en el discurso oficial al momento de comunicar sobre la pandemia. Pero ¿qué pasa? Las formas también importan. Y acá el discurso oficial ha mantenido una retórica que de algún modo criminaliza al enfermo. Es decir, con el discurso que mantiene, y eso es un error, eso es sumamente grave, Laura, porque de algún modo incluso es normal que al venezolano le dé miedo incluso comunicarse con centros asistenciales o pedir ayuda, manifestar que tenga síntomas o de algún modo, porque acá hay un discurso impresionante de criminalización al enfermo. Prácticamente la culpa es del venezolano que se contagió. Según la retórica que uno observa en estos tres voceros que yo te indicaba hace un rato, quienes llevan la vocería oficial acá en Venezuela, es impresionante. En ninguna otra parte reviso los boletines y cómo se manejan en otros países y veo que acá, a diferencia, comienza el funcionario, puede ser bien la vicepresidenta Delcy Rodríguez, puede ser el propio presidente Nicolás Maduro o el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, que empiezan a hilvanar todo un relato, toda una novela con nombre y apellido de esta persona, del paciente, ¿no? Esta persona lo contrajo así y se trasladó entonces acá a hacer un seguimiento. Es una cosa casi surrealista. Mira vos. Y sí, puede ser la cara que tú estás poniendo, puede ser la de muchos cuando oyen esto, porque puede parecer increíble, pero acá es cotidiano verlo cuando todos los días en cadena de radio y televisión hablan al país y para lo que ellos es dar un boletín informativo de la pandemia, se arma toda una novela y entonces, todo es, la culpa es del enfermo, la culpa nunca es del Estado, y ni siquiera culpas, porque es que no se entiende que esto no se trata de culpas. No. Al final, porque si, a ver, vamos, no existe, o sea, prácticamente de buenas a primeras, todos los líderes mundiales fallaron. Hay casos excepcionales que, pues, yo digo que el secreto, y tú mencionabas algunos de ellos, tú mencionabas a Nueva Zelanda, Uruguay, el secreto ahí estuvo en la transparencia, porque con la transparencia no simplemente es que son mejores gobiernos que otros, se eliminaron un dolor de cabeza de encima al ya contar con un discurso claro, sin nada que ocultar, sin nada que tapar. Exacto. Era una preocupación menos para esa administración gubernamental que podía dedicarse tranquilamente a lo que debía,
a atender la crisis y a su gente. Y eso no es lo que estamos viendo acá. Hay un temor en el venezolano. Bueno, hoy amanecieron estas medidas de actualización de la cuarentena. La gente, pues, en ese tema de la movilidad, pero también está, como te decía, que al parecer estaría llegando a su fin el inventario de combustible proveniente de Irán. Entonces se mezclan un cúmulo de factores que coinciden con todo lo que vemos, pero ciertamente la medida de la cuarentena sí ayudó a frenar, pero compró un tiempo que al gobierno se le acabó. El factor económico está pegando porque la cuarentena no es para todo el mundo y ya la gente necesita respuestas, necesita también de algún modo que le resuelvan algún tipo de medidas que les permita a ellos producir para poder, mantener, porque hay también sectores socioproductivos que no se pueden detener, empresas que necesitan echar a andar su maquinaria de nuevo. Eh, es un tema complejo, sobre todo acá en Venezuela, pero creo que la principal medida fue el confinamiento. Lamentablemente sigue siendo la única carta que tiene en las manos porque de a poco va ganando terreno acá eh, también toda esta expansión de la pandemia. Eh, Cuesta hallar un factor que brinde transparencia en las cifras que da el gobierno. Entonces, esperando lo mejor, hay que estar preparados para lo peor en cuanto puedan estallar estas cifras. Exacto, y además la otra pena es que hasta que el gobierno, pero también la gente de cualquier país, no necesariamente de Venezuela, pero literalmente de cualquier país en el mundo, entienda que al no decir las cifras así como están, se hace más daño al país, a la gente, a toda la gente. Porque ya, como bien lo sabemos desde el principio, los números que vemos nosotros, que sabemos nosotros, ya así como están, son menos de la verdad. Eso no quiere decir que la gente está mintiendo ni nada, pero es la verdad de los datos de esta pandemia. Todavía no se puede saber exactamente cuál es el número de muertos y exactamente cuál es el número de confirmados, de casos confirmados. Entonces, cualquier número que tengamos es menos de la realidad. Y si eso ya uno juega con esa información o no es transparente con esa información, el daño y el dolor de cabeza lo tiene uno mismo. Es algo que es muy difícil, es muy complicado. Y volviendo a hablar de la transparencia que tú decías, también de darle la culpa al paciente, eso es otra cosa que da otro dolor de cabeza. Volviendo a un ejemplo positivo, digamos, de Nueva Zelanda, porque recién ayer tuve una entrevista con una persona de Nueva Zelanda que me comentó y me estaba contando exactamente cómo fue que el gobierno actuó y por qué fueron tan buenos los resultados. Y la cosa que dijo es, claro, fue la comunicación, fue la transparencia, pero fue que dio a entender que había confianza. Tú confías en mí, yo confío en ti. Y de ahí no era una cosa del gobierno está contra la pandemia o la gente tiene que hacer lo suyo o el paciente. No, no. El mensaje que el gobierno de Nueva Zelanda dio a su gente era que eran ellos, nosotros 5 millones, estamos juntos, unidos. Y funcionó. Y funcionó. Claro, y gran diferencia. En cambio, pues acá ha habido todo un tono represivo. Eh, no ves a especialistas al frente llevando la voz cantante de la gestión de esta crisis. Y eso hace que desconfíes más y además está, bueno,
Ya lo que decíamos, el venezolano es consciente de la infraestructura sanitaria con la que cuenta, o más bien con la que no cuenta, y no quiere estar allí. En días pasados, por ejemplo, más hacia el occidente del país, en el estado Zulia, específicamente en la capital, la ciudad de Maracaibo, se registraba un hecho en el hospital universitario de esta ciudad, donde algunos pacientes que se mantenían allí de COVID-19 o casos sospechosos del virus se escaparon del hospital, se fugaron. Es decir, la noticia incluso imagínate, pacientes que eran sospechosos se fugaron. O sea, se reporta esto como si se tratase de, de algo, de una noticia más hacia lo penitenciario, pero es que estos pacientes también llevaban ya tiempo denunciando que las condiciones en las que eran mantenidos en este centro asistencial eran totalmente precarias. Entonces, eh, es parte de todo esto que termina comprobando que durante todo este tiempo, desde que inició la cuarentena, ese tiempo que se compró no se usó para lo más adecuado, que todavía el gobierno sigue sosteniendo que la mayoría de los casos que se registran acá en el país siguen siendo por personas que vienen de afuera, vienen de otros países. Entonces, el gobierno debe decidir eh, si tiene la peor gestión de la crisis o tiene el peor control fronterizo entonces de la nación, porque algo que no se explica cómo siguen existiendo estos casos. Incluso ha llegado al punto el discurso oficial de establecer teorías que en días recientes ha salido el gobierno colombiano a refutar, porque incluso se llegaba a decir que migrantes venezolanos que retornaban al país producto del impacto económico de la pandemia en todas las naciones sudamericanas a las cuales se habían partido y que ahora regresan a Venezuela, pues se decía, el gobierno venezolano levantó toda una retórica de que el gobierno colombiano los usaba de algún modo como especie de armas biológicas para que el virus entonces entre acá al país. A ese punto, en ese punto está el discurso, por más inverosímil que parezca, pero a ese punto llegó el discurso oficial de la administración de Nicolás Maduro. El problema con este discurso, que sea potencialmente verdad o no, que eso al final de cuentas es otro tema. El punto es que el virus ya está dentro del país. No importa Exacto. quién lo trae o quién lo trajo, si fue a propósito o no a propósito, los puntos son dos: ya está dentro, y además el momento de contagio, que se ha visto que es un porcentaje bastante grande, sucede antes que la persona tenga síntomas. Entonces tú puedes estar muy en forma, estás bien, no tienes ningún síntoma, y si no te cuidas, sales y esos 3, 4 días antes de tener los síntomas, estás ahí infectando a la gente. Entonces, que haya llegado de afuera, esa persona, bueno, qué bien, qué mal, pero igual infecta a otros. Entonces... Así es, y ahí es donde no estamos viendo medidas eh, con una retórica seria y que veamos a las personas indicadas al frente de esto. Eh, Eso no se ve, no tenemos la posibilidad en Venezuela de contar con este, algunos síntomas de que eso pueda ser verdad y que podamos contar con unas medidas que puedan generar confianza en la población. Eso no está ocurriendo acá y, a y ver, es parte del drama. y eso sí, es un drama y es triste decirlo, pero es un drama trágico. No solo para Venezuela, pero si tú te fijas, también en Latinoamérica tienes el ejemplo de Brasil, que es otra tristeza, porque los números se multiplican a menos que se tomen las medidas. Y no es necesariamente quedarse en casa para siempre, no, eso no es lo que se pide ni se dice. Pero,
cuéntame un poco cómo es la situación ahí de, de las mascarillas. ¿Qué hacen? O sea, pues, ¿usan o no usan? ¿Cuándo es que usan? ¿Las usan bien? ¿Cómo es? Fíjate, fíjate, acá, por ejemplo, en mi caso particular, voy a arrancar por allí. Eh, Ha ocurrido que en mi casa salimos para lo necesario exclusivamente. Cuando necesitamos comprar alimentos, o sea, víveres, lo que se necesite en la casa, es válido. Además que creo que pasa en muchos hogares porque también deben administrarse con la disposición de combustible. Eso ha obligado al venezolano a administrar, es decir, a optimizar cada salida. Claro, también mucha gente, y ocurre mucho donde yo resido, que ahí tenemos en las cercanías tiendas, entonces también te puedes transportar caminando, hacer cualquier compra que necesites. Se sale solo lo necesario. eh, Se usa mascarilla siempre una vez que se va a salir, eh, además de, además de antibacterial de alcohol para las manos, para la desinfección. Eso también se usa al salir. ¿Qué ocurre? Que es muy llamativo que, por ejemplo, hay algunas partes donde uno puede ver que algunas personas quizás no están usando la mascarilla o muy probablemente la tienen, pero Mal se la puesto. quitan. La tienen quitando en el cuello porque X, Y, uno lo puede ver de repente en empleados de algunas tiendas o algo así. Hay tiendas que no dejan entrar si no llevas mascarilla y además tienen todo su protocolo y todos sus, tienen alcohol para desinfectar a cada persona que entra. Toman sus medidas de previsión, pero claro, no es en todos los establecimientos. Eh, Hay muchas personas que todavía como digamos que están un poco escépticas. Ha bajado un poco eso sí, el escepticismo general que había, porque en un principio se decía que era todo un invento del gobierno para controlar a la masa, como Esa que es le una viene, narrativa que hay por todas partes. sí, como que le viene de anillo el dedo. Eso ha bajado mucho. Qué bien. Afortunadamente, claro, y ha bajado en función de que también el virus ha ganado terreno acá en el país. Pero, por ejemplo, las medidas que uno puede tomar son esas. Por ejemplo, guantes. Con los guantes hay una situación bien particular, ya que eh, son un artículo de difícil acceso. Es difícil conseguirlos, los guantes de látex acá. Al menos así por cualquier ciudadano común. Este, pero vemos que en algunos establecimientos, ciertos empleados unos establecimientos sí dotan a sus empleados con ellos, pero es difícil conseguirlos. Así que, por ende, va a ser de algún u otro modo raro verlos. Ahora, las mascarillas sí. Sobre todo que mucha gente se ha activado, es decir, en poder elaborarlas de distintos materiales, pero no dejar de usar su mascarilla. eh, en la semana se pueden observar quizás, sobre todo en el centro de algunas ciudades donde hay mucha actividad comercial. A veces se ve mucha aglomeración y gente que pareciera que está en otro tiempo, que como que no existe pandemia alguna. Por lo general es esa gente que está saliendo ese día a hacer sus cosas, a producir, es esa gente que vive el día a día y quizás a lo mejor allí se pierde un poco la prudencia, pero eso todavía se ve. Se ha ganado un poco más de conciencia, pero todavía falta. De todas maneras, creo que hoy, que hoy, más que al principio, la gente está ganada a usar, por ejemplo, la mascarilla, a desinfectarse las manos, a lavarse con agua y con jabón cada tanto.
que es parte de los nuevos hábitos que ha ganado el ciudadano también con esto. ¿Y esto también incluye el distanciamiento social? O sea, la gente hace el distanciamiento social de estar 1,5 metros en distancia, 2 metros, o no, porque al menos lo que nosotros, lo que yo he visto en varios países es que desafortunadamente empiezan a creer que usando la mascarilla es la solución, que con eso se protege. Y bueno, ya lo sabemos que no es así. La mascarilla ayuda, pero ayuda a todos si es que todos se la ponen. Y además tiene que haber el distanciamiento social, tiene que haber una distancia entre nosotros. Eso, Sí, ¿cómo es allá? bueno, en cuanto al distanciamiento social, creo que todavía ahí hay camino por recorrer, porque no se ve que las personas lo hayan interiorizado como parte de su nueva normalidad. Más allá de que sí ha ocurrido un poco con el tema del uso de las mascarillas, con el uso de desinfectante y de lavarse las manos, pero con el distanciamiento social, como que le ha costado un poco más al venezolano. Eh, no, no se ve mayor diferencia y creo que ahí es donde, por ejemplo, pudiera estar orientado algún esfuerzo positivo que pudiera emanarse desde organismos a nivel nacional para entablar toda una campaña y una retórica orientada a que el venezolano de algún modo interiorice este hábito como parte de esa nueva normalidad a la que recién se acostumbra y, y que eso es parte fundamental para complementar, como tú lo explicabas ahorita, el resto de medidas preventivas que ya conocemos desde que las recomendara la Organización Mundial de la Salud y que van a coadyuvar a que podamos evitar de algún modo el contagio en estos tiempos de pandemia. Claro. Bueno, espero que no pase demasiado tiempo hasta que eso se entienda y se haga allá en Venezuela. Enfocándonos un poquito más en ti, yo quisiera saber cuándo fue que te diste cuenta que esta situación era más grave de la que se decía o de la que tú pensabas. ¿Hubo algún momento, no sé, algún artículo que estás leyendo o algo en las noticias o algo que alguien dijo digamos que te dio escalofríos y dijiste, oh, esto es peor de lo que se piensa? ¿O fue una cosa que pasó con el tiempo, poco a poco? Cuéntame qué pasó. No, fíjate, Laura, me ocurrió un poco más o menos como lo estabas describiendo al principio, porque eh, creo que te tendría que hablar de finales, no sé si enero o febrero. Estaba leyendo una nota, voy a intentar, no me llega, creo que la nota la estaba viendo, no recuerdo si era en el portal de BBC Mundo o, o no recuerdo, pero era una nota que llamó mucho la atención porque recuerdo que, bueno, estaba en auge lo que estaba sucediendo en Wuhan y No, yo tenía claro, creo que es la misma nota que leí yo. bueno, bueno lo cierto es que yo estaba revisando, me llamaba la atención porque yo de inmediato aparecían algunas voces que ya advertían que era algo peligroso. Y recuerdo que yo leí esta nota y claro, uno inmediatamente hilvana el constante puente, la constante comunicación o estrecha relación que hay entre China y Venezuela. Entonces, en los detalles, y yo recuerdo que me preguntaba qué tanto puede tardar en llegar esto acá. Y me preocupaba, en serio, llegué a considerar, y me acuerdo que lo conversaba
con una amiga que estaba en el departamento conmigo en ese momento cuando estaba leyendo la nota. Y le hablaba incluso de que, wow, si se diera la oportunidad, yo creo que pensaría seriamente hasta dejar el país, Mm. porque esto no pinta bien. Esto no pinta bien y me acuerdo que me preocupé en serio, que incluso tomé algunos pasos, empecé a adelantar algunas gestiones para ver si entonces salía rumbo a Budapest. Eh, pero bueno, todo aquello al final quedó en el proceso, en el camino, pero ahí fue donde lo pensé seriamente y era por eso, porque recuerdo que conversando con esta amiga yo le decía, es que mira, suma esto, ella quizás no le prestaba mucha atención y entonces yo empiezo a hablar con ella y le empiezo a explicar y le digo, este, mira, lo que pasa es que si llega esto, eh, la infraestructura que tenemos acá en Venezuela, No va. acá la vamos a ver color de hormiga. Está difícil. Entonces, recuerdo que allí ya lo tomé en serio, entonces fueron pasando las cosas poco a poco. Eh, Después fue llegando con fuerza, tocó Italia, tocó España, y ya Sudamérica vino enseguida sin darnos cuenta. Después, bueno, las terribles imágenes que vimos y lo mal que lo pasaron nuestros amigos en Ecuador. Ay, sí. Y bueno, Perú, Brasil, ni se diga. Y ahora estamos nosotros y acá estamos. Pero fue, creo que a finales de enero, principios de febrero, Ahí, donde dije, esto va a llegar. mira. No, Pues disculpa que te interrumpí antes, es que pensé, mira, puede ser que hayamos leído exactamente la misma nota y bueno, mi pensamiento fue un poco diferente porque yo ya lo seguía de un poco antes de cuando recién era como casos medio raros de neumonía que se veían en Wuhan. Pero yo leí una nota de BBC y me acuerdo la fecha, el 22 de enero, y la nota hablaba que Wuhan decía que ya basta, nadie entre y nadie salga de Wuhan. Y en el mismo artículo se hablaba que el día anterior, el 21 de enero, se había identificado el primer caso en Estados Unidos. Entonces a mí eso me pude respirar y inmediatamente escribí un mensaje a mi madre y le dije, mamá, ya ha llegado a Estados Unidos, todo va a estar bien, no hay que preocuparse. Porque en mi mente era, el momento que llega a los Estados Unidos, ahí Estados Unidos y el mundo reacciona y se para la propagación. Y bueno, ya vemos que no fue así, ¿no? Pero bueno. Y a ver, pensando en tu experiencia de finales de enero, principios de febrero, cuando estabas ahí hablando con tu amiga, después de haber leído esta nota y diciendo, si llega, estamos en problemas por el sistema sanitario y de ahí a todo lo que ha pasado, ¿no? Todo lo que has visto, cómo ha reaccionado el gobierno y bueno, lo que está pasando ahora en el mundo, pero sobre todo en Venezuela. Yo quisiera saber cuáles son tus esperanzas, o sea, cuáles son tus preocupaciones, qué es lo que crees que va a pasar en los próximos días, qué deseas que pase los próximos días y las próximas semanas. bueno, en los próximos días, próximas semanas, lo que yo esperaría que pasara era que seguramente que la gente interiorice un poco más, eh, digamos, ideas básicas de la situación que atraviesa. Eh, como si ya no vuelve más. Eh, Se necesita mayor prudencia en adoptar ciertas medidas que ayer eran sugerencias como nuevos hábitos cotidianos. Esto desearía que ocurriera un poco más.
eh, desearía, quisiera apelar a un mayor, y no tiene por qué ser algo del otro mundo, un mayor sentido común de quienes están al frente de gestionar esta crisis. Eh, no veo nada que me invite a ser optimista, pero sí me gustaría que eso ocurriera. Eh, como se maneja con tanto cálculo político, no creo que eso vaya a ocurrir en los próximos días. Ojalá, ojalá sí, ojalá y se tira la toalla y digan, mira, más allá del cálculo político que tengamos, con esto no podemos solos, a esto y se tome con cierta seriedad. Pero en el corto plazo no lo veo. Veo más que la coyuntura este, se siga manejando con este tono político que hemos visto, más cuando eh, veo que en las próximas semanas puede de nuevo arreciar la crisis del país que venía condicionada por el factor energético. Y con esto me refiero al tema del combustible y cómo viene incidiendo en la dinámica socioeconómica venezolana. Eso es lo que puede estar ocurriendo. Yo apelaría a que en otras partes del mundo con suma prudencia se siga avanzando como lo vienen haciendo eh, naciones como, bueno, Estados Unidos, como Alemania, que desde un principio ha mantenido un, un trabajo considerable en la búsqueda de, de una cura o al menos alguna vacuna. Y yo destaco el caso de Alemania porque me gustó mucho el discurso o la retórica con la que ellos adoptaron este trabajo por una cura, es decir, ese, esa premisa de Alemania para el mundo, de un aporte, eso me pareció muy encomiable. Las formas muchas veces importan y allí hago una salvedad porque es parte de cómo los detalles suman y es parte de, por ejemplo, la clave de la confianza que supo generar Nueva Zelanda en, en toda su gente y así, y son detalles que hacen falta en el manejo de estas crisis. Apelaría que algo de eso llegue a mi país. Y bueno, en casos como antes, no pareciera, el cálculo político va a seguir predominando, se suma unos nuevos factores que van a agudizar la crisis política y es la coyuntura político-electoral. En Venezuela es un año de elecciones parlamentarias. El factor de crisis pandémica quizás no incida este, digamos, con mayor impacto en la alteración de cronogramas electorales que van a agudizar la conflictividad política, que muchas veces termina obstaculizando la respuesta a algo como una pandemia global que ahora queja a Venezuela. Y eso puede ser un factor que al final termine dejándole la factura a quienes siempre pagan la cuenta, que son las personas, que dependen de un sentido común entre sus gobernantes que les permitan darle una respuesta oportuna. Eh, no veo, lamentablemente no soy en estos momentos capaz de divisar alguna invitación al optimismo en el panorama actual. Sin embargo, esperando, esperando lo mejor y que estar preparado para lo peor. Es ser realista, ¿no? Es, Sí, creo que acá en este contexto depende entonces mucho más de lo que cada uno como ciudadanos conscientes podamos aportar, podamos hacer. Es decir, desde el principio cuando se decretaba y por esto manejaba el tema de la primera medida que fue la cuarentena, también estaba el factor entre los ciudadanos de ser conscientes de la infraestructura sanitaria con la que cuentan, o más bien con la que no cuentan. Es decir, bueno, a evitar el contagio, a ser consciente de las medidas que se deben tomar, de la precaución que se debe tener para evitarlo y de algún modo este, es cierto aporte que se hace a no profundizar aún más el colapso de la infraestructura sanitaria venezolana y además de cuidarnos nosotros de caer en recintos donde quizás estaríamos más propensos al contagio.
quedándonos en este tema de que al final de cuentas todo depende de cada uno de nosotros, que en primer lugar la definición de pandemia es que una pandemia existe y se queda, sigue existiendo hasta que ya no haya en ningún lugar del mundo, ¿no? Y eso depende de cada uno, lo que decías vos ahora de cada acción, de cada acto que uno hace. Mi última pregunta de esta entrevista para vos es, ¿qué mensaje tú le darías a un Carlos de aquí en 14 días? Si podrías hablar con el Carlos que estará aquí en un futuro, en 14 días, ¿qué mensaje le darías? Eh, bueno, el primer mensaje que le daría es que siga tratando de que se vuelva pandémico el sentido común y el razonamiento de todas las personas. Que eso también se propague por la gente. Como conversando y en esa charla, más que hablar, escuchar mucho. Afortunadamente, creo que eso de aquí a 15 días seguirá siendo regla de vida. Escuchar mucho, hablar y tratar de que el sentido común sea lo que se propague entre la gente para que juntos y cada quien desde su trinchera pueda de algún modo sobrellevar de la mejor manera esta crisis y el impacto de la misma y ayudar a comprender precisamente que todo cambió, que no hay en cuando esto pase. Estamos en una transición a una nueva forma de vida a la cual nos tendremos que acostumbrar, a una nueva forma de vivir el mundo y es parte de lo que se nos viene y es parte de lo que bien podríamos ayudar como comunicadores a la gente a comprender. Pues sí, así es. Y terminando acá, podría hablar horas contigo, pero mejor lo dejamos acá porque al final de cuentas tú y yo nos vamos a ver en 14 días. Y bueno, Así es. Carlos, te agradezco mucho y nos vemos en 14 días. Muchas gracias a ti, Laura. En 14 días nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.